Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diáspora Radio. Lo hacemos a través de Instagram Live, pero cada uno de nuestros capítulos quedan en línea en nuestro canal de YouTube para que lo vean en diferido. Voy a poner esta música que es deporte. Es de la UEFA, de la Champions League. ¿Se escuchan bien? ¿Y por qué de la Champions League? Porque la invitada en el día de hoy tiene que ver con el mundo del deporte, porque el deporte marcaría su vida y un episodio también deportivo cambiaría totalmente su vida. Diáspora Radio es un encuentro con parte de la comunicación cubana del último medio siglo, de los últimos 50 años. Empiezo a saludar también a las personas que se van a ir conectando en nuestra transmisión a través de Instagram Live. En instantes voy a conectarme con nuestra invitada en el día de hoy. Ya la estoy viendo en línea. En instantes vamos a contactar. Winnipeg 1999, Juegos Panamericanos. Fue un momento importante en su vida. Pero Winnipeg 99 fue un momento también conflictivo en la historia del deporte cubano. Acusaciones de Cuba de pérdidas de medallas. Deportistas acusados de doping. Javier Sotomayor dando positivo a la cocaína. Fidel Castro dando explicaciones en la televisión cubana. La prensa internacional hablando que la delegación deportiva cubana habían desertado 13 personas, pero de ellos 12 eran deportistas. Una era periodista y es la invitada en el día de hoy. Estoy contactándome con Lisette Cepero. ¿Cómo estás? Ahora te ves preciosa. Oye. Ay, muchas gracias. Maquillaje y peluquería, Lisette Cepero. Ah, tú misma. Oh, yo dije día de peluquería. El set, mi esposo. La luz. Estás hermosa. Primero, felicidades porque hoy es un día importante para la gente que vive en los Estados Unidos. Día de Acción de Gracias. Correcto. Y bueno, demos gracias a todos los que nos están escuchando. Por supuesto, gracias para ti por invitarme. Y ya decía con anterioridad que estoy muy, muy emocionada. Estoy segura que se me van a olvidar cosas muy lindas y muy importantes que compartir contigo, pero haré lo mejor que puedo. Yo voy a encargarme al menos de recordártelo, porque ya lo había adelantado un poco por las redes sociales, pero fuimos compañeros de aula en la Universidad de La Habana. Seguimos juntos después en la radio, en la misma emisora, haciendo radio, haciendo periodismo, y te perdemos de vista en 1999. Yo empezaba ahí con una música de deporte que tú me dijiste y hablaba de Winnipeg 99. Dice, pero viéndolo con la distancia de los años, ¿qué fue para la persona, la mujer, el ser humano, Lisette Cepero, Winnipeg 99? Fue una experiencia única e irrepetible. Fue la gran oportunidad para mí de levantar el vuelo, abrir mis alas y volar hacia la libertad. Y aquí estoy después de tanto tiempo. He tenido momentos difíciles en mi vida. La decisión no fue fácil, Álvaro. En Cuba lo manejé con conocidos, no con conocidos, con amigos que me dieron contactos de conocidos en Canadá. Y más o menos la idea estaba en mi cabeza. Pero hasta que no llegué allí a Winnipeg, no fue que decidí quedarme, hasta que vi el ambiente, cómo estaban los colegas tratando de competir entre ellos por llevarse la primicia en lugar de trabajar en equipo, que es lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Tú sabes, tú has sido periodista, lo eres todavía, haces programas de radio, tal vez has hecho televisión, se trabaja en equipo. Yo pensé que yo era parte de un equipo, que iba a trabajar en equipo, pero yo vi demasiada competencia y demasiados apuros por ver quién daba la noticia primero. Y eso yo pienso que es normal, o es, tal vez estoy hablando como se haría aquí también, a ver quién la da primero. Eso es normal en el periodismo.
pero no sé si tú me entiendes lo que yo estoy diciendo. Yo esperaba un poquito más de, como yo era nueva, un poquito más de paciencia conmigo, de, no sé, de que fueran un poquito más agradable y menos agresivos para llevarlos bien, para no. Pero siendo sincero, ya tú ibas con la mentalizada en que esa podía ser Sí, tu cambio de vida. una posibilidad, pero me di cuenta de que no tenía sentido regresar porque iba a ser lo mismo. No sé si tú supiste en el año 97, en uno de mis viajes a Colombia, que yo publiqué un artículo en una revista que se llama Home Run, que es de béisbol y softball. Ese artículo me costó que me castigaran 2 años sin salir de Cuba. Aquí tengo la revista por si te interesa verlo. Claro, quiero que lo veamos. De hecho, yo supe de eso recientemente porque no sé si fue tan transparentado en la radio. Y tú me cuentas que fuiste sancionada por un artículo que escribiste en Colombia porque antes de Winnipeg ya habías viajado con la selección de softball a Colombia y también viajaste. Sí, mi primer viaje fue a Colombia con la Selección Nacional de Softball femenina. Y hice contactos allá. Algunos de esos contactos quisieron entonces que yo hiciera la coordinación para llevar un equipo de niños de béisbol a competir con niños de allí de Barranquilla en Colombia, específicamente de Barranquilla. La persona que hizo lo que sería el patrocinio del viaje hizo todos los contactos conmigo y yo con el INDER, el presidente del INDER en aquel entonces. El viaje se dio. El viaje fue el segundo viaje a Colombia. El primero fue a Cartagena de Indias en el 96. De ahí quedó, hice los contactos. En el 97 repito el viaje a Colombia, pero esta vez a Barranquilla, ciudad que están muy cerca. Y entonces escribo el famoso artículo, está en apuros el béisbol cubano. Aquí está. Era 1997 y ya entonces estaba en apuro el béisbol cubano. No sé si puedes ver la fecha. Porque la veo al revés por el lente de la cámara, pero vimos la revista. Muestra la portada de la revista, porque es una revista, la revista de béisbol, ¿no? Sí, se llama Home Run. Aquí está. Ya. Se ve al revés, dices. Sí, pero se ve perfecto. Y has guardado esa revista, tan importante fue, o tan traumático que la has guardado. Muy traumático al punto de que fue la que me llevó a decidirme 100%. Y te explico por qué. Yo llevé la revista a Cuba después que escribí, imagínate, escribir en una revista internacional para una periodista cubana, tú sabes, censurados, éramos privilegiados los que podíamos viajar, sobre todo los que estábamos en deportes, que era donde estaban los viajes. Y entonces llegué con mi revista como si fuera un trofeo de guerra, la repartí a medio mundo. Orgullosa. Orgullosa de mi artículo, de mi revista, de mi publicación. Oh, pero cuando cayó en manos el presidente del INDER de aquel entonces, hizo todo un escándalo y mandó a prácticamente que yo no podría seguir en el periodismo porque había demostrado que yo era muy inmadura desde el punto de vista político. Eso conllevó a que en Radio Rebelde se reunieran, como decían ellos, los factores. No sé si te acuerdas de esa palabra. Sí. Oye, se te han olvidado algunas palabras, pero otras las recuerdas. Los factores. Yo no me acordaba de eso. No te acordabas. Ok, los factores. Yo me estaba acordando hoy todo el día. Yo dije, ¿cómo se...? Los factores. Entonces, por supuesto, entre ellos el director de la redacción deportiva de Radio Rebelde. Y no estaba el director de la emisora en esa primera reunión, habían varios representantes. Álvaro, y recuerdo uno de ellos, para hacer la cosa un poco más jocosa, que utilizó una frase de José Martí, con lo que me gusta a mí José Martí, y utilizó una frase de José Martí que decía, el sol tiene manchas, los agradecidos ven la luz, los desagradecidos ven las manchas, y que yo había sido una desagradecida, que yo había tenido la oportunidad de hablar bien del deporte cubano y decir lo que en realidad era un logro de la revolución, y me había dedicado a... ¿Y qué decía esa revista que molestó tanto al INDER
a Radio Rebelde, a la oficialidad? Bueno, yo no sé si tú te acuerdas en esos años, en los 90 y tanto, llegando al 2000, que empezaban sobre todo la escasez de lanzadores, porque se fue José Ariel Contreras, por mencionarte un ejemplo de los que recuerdo, y comenzaron a irse del país, o irse a competir en otras ligas, o irse de entrenadores, y prácticamente nos quedamos faltaron muchas estrellas, que habían sido luminarias, o que en aquel momento eran estrellas. Y encima de eso, ellos, como se estaban produciendo tan poco, es que las cosas de Cuba son increíbles. Mira, yo me acuerdo de esto. Se estaban produciendo tan pocos home runs en los juegos, Sí. que ellos decidieron que había que cambiar la pelota, porque la pelota estaba provocando que no hubieran home runs. Entonces cambiaron el tamaño de la pelota, hicieron modificaciones desde el punto de vista técnico. Todo un desorden, un disparate. Entonces, de eso es de lo que yo hablo en la revista, de la situación actual del béisbol cubano. Entonces, como era una crítica, y mi intención no fue hacer la crítica, sino reflejar lo que se decía todas las noches en el programa Deportivamente, que no sé si recuerdas. Claro. Que era todo 2 horas, creo que era de programa. De hecho, cuando se da toda la situación esta de la revista, que prácticamente querían destituirme del puesto de periodista, sacarme de la profesión, porque además dijeron que era falta de ética, me acusaron de un montón de cosas. Para no hacerte el cuento tan largo, me fui a ver a jefes de los jefes. Y hasta donde más pude, por ahí arriba, tú sabes, después del INDE, más. Y tuve apoyo de esas personas que estaban por encima de los que querían. ¿Quién te apoyó, por ejemplo? No quisiera decir nombres porque algunos o están muertos o están todavía en Cuba en funciones, pero uno de ellos fue el Gallego Fernández. Que murió, que era el presidente del Comité Olímpico. Sí, él. Esto me dijo, pero si estás diciendo totalmente lo que se dice todas las noches en Deportivamente, yo voy a encargarme. Bueno, para no hacerte la historia larga, como ya me estoy alargando, la situación No, fue que después Robaina, que era el entonces director de Radio Rebelde, Mario Robaina. y Diego Méndez, el director de deportes, se reúnen conmigo y me dicen, bueno, hemos llegado a la conclusión de que en realidad demostraste inmadurez política. Y hemos estado pensando en 2 ideas contigo. Uno, mandarte para el Escambray de reportera. Y el Escambray, para los que nos escuchan, que tal vez no saben, son las montañas del centro del país. Las montañas son las más altas, ¿no? El Pico Turquino es la más alta. Sí, es más alto. Bueno, las montañas del Escambray, que estaba cerca de Cienfuegos, estaría cerca de mi familia. Vamos a ver lo positivo. O sancionarme a 2 años, y esto fue en el 97, sin salir del país. Y esa era la más suave. 2 años sin salir del país porque no te afectaba el ejercicio de la profesión dentro de Cuba y en la radio. Correcto. Yo dije, pero eso fue porque intervino esta persona, el gallego, José Ramón Fernández. José Ramón Fernández. Y te cuento que el presidente del INDE estaba en desacuerdo total porque para él eso había sido una gran ofensa, para el comisionado nacional, bueno, para todos los directivos. Yo había gravemente ofendido al béisbol cubano y había hablado cosas que estaban disparatadamente mal escritas y desde el punto de vista técnico, de lo que es la parte técnica. Había demostrado que yo no sabía nada de béisbol. Oye, y ya en ese entonces hablaban de los problemas del béisbol cubano. Imagínate hoy. ¿Has seguido tú de cerca el béisbol cubano o te desentendiste del deporte de Cuba? Veo lo que publican algunos colegas en el Facebook, pero Álvaro, definitivamente no, para nada. No. Hablando de colegas, está en línea José Luis Basulto, te saluda a otros colegas que se están conectando, Rita María Rojas, directora de televisión, Leonel Leblanc, locutor. Quiero seguir con Winnipeg porque tú me contabas me contabas por interno que abandonaste Winnipeg o la delegación cubana el mismo día de la inauguración. ¿Hubo
algún conflicto interno en ti, en decir, me voy a perder la cobertura, entre irme y empezar un camino hacia con un futuro o hacer algo que me apasionaba, que era como el deporte, porque eran unos juegos que no eran cualquier juego. Tú habías cubierto el softball femenino, era un juego panamericano donde por primera vez había fútbol femenino, donde iba una gran delegación cubana. ¿Nunca estuviste en esa disyuntiva? No, ya cuando me decidí y no fui yo la que decidí irme en la fecha de la inauguración, fue Migración de Canadá, porque ¿Cómo hiciste? consideraron de que era el momento más oportuno y más seguro para mí, de que no me estuvieran persiguiendo, de que no corriera ningún peligro desde el punto de vista la seguridad detrás de mí o algún tipo de agresión, en caso de que supieran mi paradero. O sea, tú llegaste a Winnipeg con la delegación oficial cubana El, y fuiste a la policía canadiense. después de 4 días, yo llegué el 18 de julio del 99. 4 días, 22 de julio del 99, si no estoy mal. Me presento a la policía y le digo, yo me quiero quedar, soy periodista cubana, le enseñé mi credencial, yo no voy a regresar. Y entonces ahí se formó el movimiento, de ahí llamaron aquí y allá, hasta que como a las 2 de la mañana fuimos a migración y me entrevistaron para ver por qué yo me estaba quedando, por qué era la decisión, qué me había pasado, si alguien en especial me estaba persiguiendo. Un grupo de preguntas que hacen, déjame decirte, una de las cosas que Cuba publicó fue, los que les gusta esto de las historias, los archivos y todo eso pueden buscar, que se le estaba dando facilidades a los atletas cubanos para que desertaran. Todo eso es una gran mentira, Álvaro. Yo tuve que pasar por el mismo proceso migratorio que pasan todos los demás de cualquier país del mundo. En Canadá es así. Ninguna facilidad se le dio. Eso o fue un invento de la prensa canadiense o fue un invento de Cuba. No un invento de la Oye, prensa canadiense, me refiero a que la prensa tal vez se hizo eco de las deserciones y entonces Cuba trató de culpar a la prensa canadiense de esas facilidades que no existen en Canadá. entonces fue la policía la que, buscando tu bienestar, te aconsejó que en el momento de la inauguración, cuando todo el mundo estaba pendiente de otra cosa, tú arrancaras. ¿Sentiste miedo de que, no sé, porque generalmente estas delegaciones van con compañeros que nos atienden, gente de la seguridad del Estado? De hecho, habían 2 en mi lugar. Estábamos en una casa y habían 2 de ellos. Yo estaba... ¿No tuviste miedo? No, para nada. Y de la policía me llevaron a migración. Migración es quien decide sacarme el día de la inauguración para rumbo a Kitchener, que te dije que era una ciudad al lado de Toronto, que era donde tenía mis conocidos o el contacto que me habían dado mis amigos de La Habana. Oye, entonces te perdiste todas las noticias, todo lo que hubo de Winnie, porque tú estabas enfocada en la nueva vida y en la nueva Lisette. Yo te iba a decir algo y se me olvidó. Y es una cosa que me parece que es bastante importante. ¿Qué era? Ya nos acordaremos, ya nos acordaremos. Sí, es cierto, pero una anécdota que te quería hacer que siempre me acordaré en toda mi vida. Cuando yo me despido, porque yo voy en autobús desde Winnipeg 2 días en el autobús hasta esta ciudad, hasta Toronto. Después de Toronto, otra autobús hasta Kitchener. Había un oficial de migración de Polonia. Todavía me acuerdo su nombre, pero no quiero decirlo. Just in case, como dicen en inglés. Solo por si acaso. Lloró Álvaro junto conmigo. Porque me dijo que mi historia le recordaba un poquito su historia de Polonia cuando ella era refugiada de Polonia. Y de hecho, ella fue porque mi inglés estaba muy limitado. Ella fue la que escribió en un papel todo lo que yo tenía que hacer y para presentárselo al chofer. Cuando el chofer vio quién yo era la reina del autobús. Oye, eso mismo que se decía en Cuba, que estaban dando las facilidades a los cubanos, que después supimos que se quedaron 13, entre ellos tú.
hacía o tendía a que nosotros los que estábamos dentro, en Cuba y en la radio, que se sabían más cosas que las que se le decía a la ciudadanía, porque a la ciudadanía no se le decía nada, pensábamos que esta deserción era concertada. Tú nunca te relacionaste con ninguno de los otros 12 que se quedaron, nunca nada. Para nada. Lo único interesante es que cuando estamos en el aeropuerto ya empezamos a entrevistar a los deportistas. Y yo entrevisto al primero que se quedó, que fue casualmente un tirador, tiro deportivo, Abel Juncosa. Abel fue el primero en desertar porque todos los días recibíamos la prensa y yo te digo, mi inglés estaba limitado, pero desde el punto de vista de la lectura yo podía leer bien. Y Abel fue a la policía y hice justamente lo que Abel hizo, porque era lo que decía el periódico, de ahí que yo te digo que ellos culparon a la prensa. Entonces, por estar dando ideas, me imagino. Entonces, yo entrevisté a Abel Juncosa. Y Abel se quedó, fue el primero, creo que fue el primer día. Y ya la gente dijo, miren, miren, los demás periodistas, ¿quién se quedó tu entrevistado? Yo dije, ay. Me está jodiendo esto. Oye, dice José Luis Basulto, que está en línea, que cuando la cobertura de Winnipeg, él se quedó al frente de las transmisiones de Radio Rebelde en La Habana, porque parte del equipo viajó, y te saluda, está en línea, y dice que hay un episodio, una anécdota de nobleza que quiere contar, que tú te quedaste y devolviste la grabadora que llevaste a los Juegos Panamericanos. Gracias, es verdad. La llevó una amiga canadiense. Una canadiense la llevó, muy amiga de Cuba, amante de la salud pública de Cuba. Salud pública, pero una muy buena amiga canadiense que todavía conservo esa amistad. Me hizo el favor de devolver la grabadora. Porque... Qué buen gesto, ¿no? Porque no, si no lo cuenta Basulto... No es mía, no me pertenece, la tengo que devolver de alguna manera. Qué bueno que lo hiciste, porque después hubo otro en Rebelde que se quedó cuando la primera cumbre iberoamericana, y una de las cosas del pasillo, que se comentaba en los pasillos, era que nunca devolvió la grabadora, que le pidió prestada a otro periodista, que no voy a mencionar el nombre porque está en ejercicio y con un cargo importante. Entonces, Lisette, en Winnipeg, el episodio de Colombia, con esta sanción de 2 años, son quizás 2 momentos altos en esta historia, que no fue larga, fue corta, en el periodismo deportivo y en la radio cubana. Pero te tocó sobrevivir en un imperio que era masculino. El área deportiva de Rebelde no había mujeres. Yo creo que fuiste en la primera fija durante 5 años ahí. Y era un equipo conocido por ser machista. ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo una mujer joven, además recién graduada, logra sobrevivir en el imperio masculino de los periodistas deportivos de la radio cubana? Y de la prensa cubana, porque no había muchas mujeres. Julito Sendi era un ícono. Yo creo que fue la habilidad que tuve de probarles, de que yo podía hacerlo. Al principio las bromas, tú sabes, y los chistes, y los piropos, y todo eso, pero cuando ellos vieron de que yo podía, porque yo le puse, tú sabes, yo me metí en los estudios de grabación, le ponía música, le ponía sonidos, efectos, todo eso. Y bueno, modestia aparte, los programas quedaban bien, las grabaciones quedaban bien. Yo practiqué tiro deportivo y estuve 6 años en una escuela de deportes. Yo soy muy, muy, muy aficionada a los deportes y de hecho algunos los conozco bastante bien. Entonces, no solo me metí en las peñas deportivas, tú sabes, no sé si recuerdas allá en La Habana Vieja, una peña deportiva muy famosa que se me olvida el nombre. La del Parque Central. En el Parque Central, muy bien, en el Parque Central. Y yo me metí en esas peñas y yo lo disfrutaba mucho y los oyentes lo disfrutaban mucho. Y también me gané el respeto de los oyentes, creo, en mi opinión. Entonces, todo eso les demostró a ellos de que yo podía. Y sinceramente, Álvaro, y bueno, Basulto está en línea y puede corroborarlo, mi mayor problema fue el director del departamento, porque con los demás tuve relación. ¿Quién era? Diego Méndez.
Ah, Diego Méndez. Siempre fue Diego el director del departamento. Incluso yo le estaba agradecida a él porque él dejó que yo entrara al departamento. Él fue el que me abrió las puertas, entre comillas, porque acuérdate que a los graduados de periodismo de la universidad no les pagaba el centro de trabajo, les pagaba el comité central. No sé si Mm, te acuerdas eso. claro. Dice José Luis Basulto que en esos años eras la única mujer que hacía periodismo en el área deportiva de Rebelde. Y yo tenía ciertas dudas porque recuerdo en esos años a Silvia Yojoy, que hacía tal vez algunas colaboraciones, no recuerdo bien, pero no había mujeres en el área deportiva más que tú. Sí, me sentía especial a veces porque había gente muy chévere. Uno de ellos es Basulto. Basulto es una bella persona. Eh, pero ya te digo, mi mayor problema fue Diego Méndez, que me hizo la vida imposible con el artículo. Después, en otra ocasión, incluso me voy a decir que estaba arrepentido de haberme traído para la emisora, porque cuando cambiaron de Robaina al nuevo director, que se me olvida el nombre, de Radio Rebelde, Figueredo. Figueredo se reúne con nosotros en el deporte, en el departamento. Y a este personaje, que déjame primero decir que lo perdono, pero no olvido. Lo perdono, está perdonado, pero no lo olvido. Se le ocurrió decir, después que yo había levantado el softball, tú lo puedes ver, lo hemos estado diciendo en esta transmisión, se le ocurrió decir que iba a mandar periodistas de provincia, no que yo tuviera nada contra esos periodistas de provincia, a eventos de softball, sin decirme a mí primero, no que fuera yo la dueña del softball ni nada de eso, pero me pareció tan poco profesional y como una traición o como una, no sé cómo decirle. Y entonces yo dije, espera un momentico, ¿cómo que va a mandar en medio de aquella reunión con el nuevo director que nadie tenía idea quién era? Pero yo siempre fui muy de frente a la gente, muy en ese sentido valiente. Y le dije, espera un momentico, ¿cómo que va a mandar periodista? Pero si yo. Y entonces me dijo, no, contigo hay otros planes, como mandándome a callar. Contigo hay otros planes. Yo le digo, ¿pero qué planes? Si ya que estamos aquí, hablemos. Entonces, dice él, no, es que tú no sabes narrar ni comentar y a esos eventos necesitamos narradores y comentaristas, algo así. Yo le dije, ah, sí, si ese es el caso, pues yo voy a empezar a narrar y comentar también. Y me dijo, tú eres una falta de respeto. Oye, ¿y cómo llegas, cómo te haces de los deportes? Por ejemplo, ¿cómo llegas a ser la encargada de la cobertura del softball? ¿Cómo se repartían los deportes ahí dentro? Porque había dueños de deportes. Exacto, el último que llegaba cogía lo que nadie quería. O estaba atendido. Vamos a poner un poquito más bonito la frase, los que estaban desatendidos. Desatendido. Y el softball estaba desatendido cuando tú sales de la universidad y llegas. Totalmente, Álvaro, totalmente. Y eran equipos buenísimos, jugadores buenísimos, muchachas buenísimas. Y todo estaba por el piso. Y prácticamente yo me convertí en la abogada, defensora de esos equipos, fundamentalmente el femenino. Tantas injusticias, tantas cosas, y yo las denunciaba en deportivamente. Y de hecho, recuerdo en una ocasión que había una picture que la dejaron fuera totalmente y abiertamente dijeron no porque está muy vieja. Entonces yo dije no, entonces empecé a ponerle ejemplo de jugadores ya de lo pasado los 40 que fueron estrellas. Y gracias a mi abogacía, a mi gestión en deportivamente, la incluyen en el equipo. Y esa jugadora, bueno, muy agradecida. Yo me gané el respeto de ellas también, porque cuando entré, imagínate, esas así, de este tamaño, y yo chiquitica y bien flaquita en aquel entonces, eh, dijeron, y este que viene a ser, que esta no debe saber nada. Y de hecho, se ponían a escuchar lo que cuando la primera vez que me escucharon, la primera vez que hice la primera transmisión, me acuerdo que fue para Récord, el noticiero deportivo de 15 minutos, por eso dije, Noticiarito porque era corto, sí, era corto. déjame aclarar, ¿no? Porque lo que Ajá. decía el gran Pedro Rafael Cruz, que yo lo admiro muchísimo. Bueno, entonces se pusieron a escuchar y se miraron y dijeron, oye, la chiquitica le sabe.
Oye, dice Basulto que cuando tú dices los deportes desatendidos, eran los deportes que no daban viaje, porque atendían los que daban viaje. Y dice que a él le pasó lo mismo. ¿Compartes esa opinión? Totalmente, y él lo ha dicho muy bien, y gracias por decirlo, Basulto, porque yo a veces me enredo y como ha pasado tanto tiempo, realmente no encuentro las palabras adecuadas para explicar lo que está en mi mente y lo que quiero transmitir. Pero justamente así es, o así fue. Es famoso, y eso se lo pregunté también a Basulto, ya que estamos hablando, porque Basulto está en línea viendo lo que vamos a conversar nosotros. Era famoso el equipo deportivo, y yo creo que no solo de la radio, los equipos deportivos de la prensa cubana, porque el deporte daba mucho viaje, de darse codazos y ponerse traspié para ver quién tenía la visa o quién tenía el pasaporte oficial. Se vivió eso, al menos en los 5 años que tuviste esa carrera profesional en Rebel. Por supuesto, yo viví todo. Yo viví todo eso y vi cómo increíblemente ellos trataban de buscar los contactos, porque mira, no porque yo quiero ahora hacerme la santa, porque no soy santa tampoco. El contacto de Colombia se me dio, como que Dios me lo puso ahí, se me abrieron las puertas, pero ellos no, ellos eran constantemente buscando contacto, se movían mucho y muy bien. Y como decimos vulgarmente en Cuba, le ponían el pie a los demás. Ellos no solo trataron mal, y sobre todo te digo, el jefe del departamento, a mí, a los operadores, me acuerdo, a toda la gente que intentaba y que ellos veían que iban a opacarlos a ellos, a un lado echados. Y bueno, Basulto debe haber sido una de esas víctimas. Y, Oye, está en línea una persona a la que quiero mucho, tú también, fue compañera nuestra en la universidad, pero fue compañera mía también en el preuniversitario, en la vocacional de Pinar del Río, Dianelis Rodríguez. Dice un wow, beso, que un gusto, dice que es rico ver a mis dos amigos y dice muy valiente siempre, muy comprometida, Alice. gracias. Es un amor de persona. Es verdad, Dianelis. Siempre fue un amor de persona. ¿Supiste que hubo un mitin de repudio en Radio Rebelde contra tu persona? Sí, Álvaro, conservo amistades algunas que todavía están en Cuba y otras están fuera. Y llamaron a mis padres y le contaron. Y mis padres me contaron a mí. Y yo supe, pero no quise saber quién hizo qué, porque al fin y al cabo dije, bueno, para mí están perdonados porque yo sé que ellos están allí, los mismos que están repudiando, quisieran estar o haber tomado la decisión que yo tomé. Claro, yo no me voy a detener en el mitin de repudio, pero fue muy cuestionado por algunos. Nos obligaron prácticamente a estar y nos dieron la tarea al Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas de Radio Rebelde, del cual su secretaria había escapado. Eras tú. Bueno, no, espera, gracias por recordarlo. Yo fui secretaria hasta que escribí el artículo. Hasta que escribí Después verdad. sustituyó a Ana Teresa. Cierto, cierto. Y nos dieron la tarea a nosotros, estaban a Teresa, yo, mucha otra gente que no voy a mencionar, a Teresa porque es amiga y colega y una gran profesional ahora y doctora en periodismo, pero nos tocó asumir aquella tarea, y no voy a hablar por los otros, pero mi posición fue contraria y corrí por todo el ICRT. Antonio Moltó, que ahora está muerto, puedo decirlo en paz descanse, me acompañó en aquella tarea de tratar de evitar aquel exabrupto porque creíamos que habían pasado los tiempos, pero finalmente dijeron que no era un mitin de repudio, que era un pronunciamiento de la UJC. Pero bueno, yo lo escribí en alguna crónica por ahí que seguramente tú leíste. Para no quedarnos solamente en Winnipeg, en Radio Rebelde, en esto, ¿por qué llegas a Radio Rebelde? Bueno, no sé si recuerdas, no sé si fue tu caso, pero en mi caso me asignaron Radio Ciudad de La Habana. No, te miento, Radio Habana, Cuba. No me gustaba, no sé por qué, no me encajó. Y entonces yo tenía un primo, o tengo un primo, que fue siempre director técnico de la selección de fútbol de Cienfuegos. Muy amigo o muy conocido de Diego Méndez, otra vez Diego Méndez. De Diego Méndez porque estudiaron juntos en el Fajardo, el Instituto de Cultura Física y Deportes.
Y mi tío y mi primo me sugiere, ve a hablar con Diego y dile que tú eres mi prima. De hecho, cuando yo voy a hablar con Diego, le menciono. Pero de todas formas él me necesitaba porque él no tenía que pagar un centavo del presupuesto del departamento porque pagaba el comité central. Fue una situación de que ambas partes ganamos, una especie de negociación y le Claro. convenía a él y me convenía a mí porque yo siempre quise trabajar en algo que diera viaje. No, estoy bromeando. En la luz, en Cuba diría algo que tuviera una salida, ¿no? Que tuviera salida. Radio Habana los daba también, pero no Radio Habana Cuba mucho, sí. más del pueblo, más, no sé si me entiende, más popular, más Sí. conocido, más... Oye, mujer que está muy estereotipado o estereotipada en la mujer en el mundo del deporte. En un mundo masculino, periodista, ¿por qué el deporte? ¿De dónde le nace ese amor por el deporte? Porque te recuerdo, en aquella Habana difícil de inicios de los 90, en la caída del muro de Berlín, que ya Lisa Cepero era amante del deporte cuando estudiábamos y queríamos hacer prensa. Mira, esta es una historia que le digo a mi niño y él a veces no me cree. En el 1980, durante las Olimpiadas de Moscú, yo tenía 8 años, yo nací en el 72. Y yo me paré frente al televisor y me quedé tan impactada con aquellos deportes, aquellas gimnastas, la Comaneci y incluso las grandes narraciones deportivas que yo escuché, que no recuerdo quiénes serían en aquel entonces los narradores año 80. Y me quedé muy impactada por eso y dije, yo voy a ser periodista de deportes. 8 años, Álvaro. Yo hago esa historia y mucha gente no me cree. Y después, cuando terminé la escuela elemental, yo practiqué varios deportes. En ninguno fui buena. Natación, nado sincronizado, esgrima y terminé en tiro deportivo, 6 años. Y en una escuela de deportes. Entonces te darás cuenta toda mi inmersión en, en todo lo que es el deporte. Claro, y esto, claro, estudiaste en la IDE y llegaste. Oye, igual cuando yo no recordaba el detalle de que llegabas a estudiar periodismo en la Universidad de La Habana procedente de una escuela de deporte. ¿Cómo hiciste para ser competitivo? Porque recuerdo que en esos años la carrera de periodismo era exclusiva, selectiva, además de la prueba académica tenía una rigurosa prueba de actitud y llegaban centralizados, no como hoy que hay universidades en la provincia y todo el mundo estudia periodismo, es más difícil, es más fácil el acceso. Eh, Llegaban 2 o 3 carreras por provincia. Pinar del Río en nuestro año llegó 5, Dianelis fue una de ellas que ahí saludé recién, Liliana, Dagmar, Osmani. Y en tu caso, fuiste tú y Ricardo Gesa, eran 2 periodistas para la región de Cienfuegos en esa generación. Y eran cientos los que se presentaban a las postulaciones. ¿Cómo hiciste para ser tan competitiva? Bueno, eso de las escuelas de deporte que no salen buenos estudiantes es todo un mito y es otro estereotipo. Tengo muy buenas amistades aquí, muy buenas amistades en Cuba, doctores salidos de escuelas de deporte aquí en Estados Unidos, neonatólogos, pediatras, contadores, enuméralos, cualquier tipo de profesión. Gente muy buena, habían estudiantes maravillosos. Y yo te digo, yo siempre no me considero una persona tan inteligente como muy dedicada y muy estudiosa. El otro día hablaba con una amiga de ese tiempo de la IDE, ella practicaba el ping pong y de hecho su padre era el entrenador. Y ella me decía, ay Lizeth, mira que tú eras inteligente. Le dije, no, yo era dedicada y estudiosa, pero no me considero inteligente. Ella me decía, sí lo eres. Y por ahí, bueno, empezamos y hablamos. Pero Álvaro, magníficos profesores teníamos en deportes, magníficos profesores de deportes, también los entrenadores eran excelentes, excelentes personas, por lo menos tuve muy buenas experiencias. Recuerdo con mucho cariño muchos de mis buenísimos maestros de la IDE. Dice José Luis Basulto que cuando tú eras niña y te dieron ganas de, o decidiste eso, era Moscú 80,
Y los narradores deportivos que estuvieron en Moscú 80 fueron, de ver si el dedo no me hace borrar esto, Héctor Rodríguez, Eddie Martin, Piti Rivera, René Navarro, Gualfrido Castro, Julio César Vallar, Bobby Salamanca y Julio Duarte Alonso. Eran los narradores deportivos. Dice que, perdón, se equivocó, bueno, ahí explicará, pero puso los nombres de los narradores de esos juegos que te hicieron emocionar y despertar vocacionalmente. Buena investigación. Sí. ¿Tuviste algún narrador deportivo cubano referente en esa época? Cuando yo fui periodista o cuando de los 80. No, entonces en Cuba, en el tiempo que viste en Cuba, algún nombre así que tú digas, era mi referente como periodista o narrador deportivo. Me gustaba mucho Piti Rivera, que Dios lo tenga en la gloria. Muy profesional, me gustaba mucho, muy profesional, muy buena gente. Conmigo fue muy cariñoso y muy abierto. Yo diría que él. Oye, me salté para leer los comentarios de Basulto, pero hablaste de la IDE, hiciste un reconocimiento a las escuelas deportivas. ¿Tienes una posición positiva, crítica positiva en torno al proyecto educativo deportivo de la Revolución Cubana? Yo creo que es una idea excelente. Lo que pasa es que como todas las cosas en Cuba, tú sabes, no sé porque empiezan a poner trabas, empiezan a poner políticas, empiezan a poner procesos que nada que ver. Pero mira, hablando de lo bien que te hablé del ambiente de las escuelas deportivas, tú sabes también que estaba la teoría, los boxeadores no saben hablar, los peloteros no saben hablar. Yo recuerdo buenas entrevistas, tú lo mencionaste, con Javier Sotomayor, con Mayito González, no sé si te acuerdas del nadador. Sí. Excelentes personas para dar entrevistas, excelentes entrevistados, muy articulados, y te puedo mencionar un montón de ellos, los mismos de tiro deportivo, y no era que se discriminara, no, porque estos deportes sí, estos no, dependía con quién te encontraras. Oye, Lisette, tú no te acordarás, pero yo lo voy a confesar, yo soy una de las personas más antideportivas del mundo. Cuando llegué a la universidad no sabía qué deporte tomar para que fuera el más liviano de todos. De hecho, el único ramo que estuve a punto de echarme en la carrera fue educación física. Tuve que ir a revalidar o algo así. Y yo, imbuido por ti, me anoto en tiro deportivo, sin haber tirado nunca una escopeta más que en aquellos tiros que había en los barrios para ganarse regalos en la guerra de tiro de todo el pueblo. Las de Perle, ¿te acuerdas? Para matar las palomas. Esa es la de Perle. Más que eso, nada. Me anoté y tú y yo, no sé si te acuerdas, pero nosotros dos estuvimos, creo que junto con Tamara Calzada, periodista cubana hoy del Centro de Prensa Internacional, que está en Argentina, una amiga que le mandamos un beso. Nos anotamos para tiro deportivo en el estadio de la Universidad de La Habana y nunca hubo una escopeta. Y el tiro me salió por la culata porque estuve 2 años haciendo preparación física, corriendo, saltando. Fue horrible aquello. ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto. De hecho, lo hacíamos en el estadio universitario que estaba desbaratado. Y yo hice un artículo muy apasionada, yo me apasioné muchísimo. Y entrevisté personas que estaban muy apasionadas. Y era el cubaneo ese, tú sabes cómo somos los cubanos que hablamos fuerte. Y era, así toda esa cosa en las entrevistas que tenía yo, que yo me emocionaba cuando veía con qué emoción y con qué placer ellos aceptaron y les gustó el trabajo que yo estaba haciendo con el estadio universitario, de crítica a la situación en que estaba el estadio universitario. Aquello era penoso, en los años 90 era penoso ese estadio. Y una pena, como bien tú dices, porque era una instalación fabulosa y bien ubicada. Sí, fabulosa instalación. Pero yo recuerdo haber tomado una escopeta en 2 años 2 veces. Una vez que nos llevaron a un centro de tiro que había en Avenida 26. No sé lo que era, pero en Avenida 26 nos llevaron una vez a tirar con una escopeta. Y un día nos dieron con una escopeta que no funcionaban ahí en el mismo estadio deportivo para
para jugar. Tú tienes razón, porque yo ni tan siquiera me acuerdo de haber entrado a un campo de tiro como tal, donde está, tú sabes, las dianas, los ¿No? no, lo que hacíamos era correr. Que va. Correr, hacer plancha, abdominales, salto largo. Yo digo, pero qué horror. Y yo había justo tomado tiro al blanco porque yo me imaginaba ya educación física ahí tranquilito. No, nada. Oye, Winnipeg 99 ya hablamos, pero eso es el comienzo de una nueva vida, porque emigrar, todos los que pasan por Diáspora Radio somos migrantes, es el inicio de una vida llena de... Migrar no es la panacea, aunque en Cuba dicen, ay, se quedó, va a vivir bien. Eso, ese inicio es lo más lejano de eso, que solo lo puede dar fe quien lo ha vivido. Así es. ¿Cómo recuerdas esos primeros años en Canadá tratando de salir adelante? ¿Te fue fácil? ¿Lograste encontrar trabajo? ¿Hacer lo que querías? Al principio, como siempre, muy difícil. Lo primero malo que me pasó fue que me dio varicela a los 27 años. Toda la cara, todo el cuerpo, bueno, eso es una historia. Sufrí muchísimo con esa enfermedad porque no sé si has escuchado que de adulto da terrible, con fiebre, y yo con aquellos baños de aveno, no sé si sabes el aveno famoso que venden por acá. Y nadie me iba a ver porque había gente, tenía amigas que decía, pero ya no son mi amiga, y era que estaban embarazadas y no podían contagiarse. Yo estaba, nadie me quería ir a ver porque nadie quería contagiarse. Y yo no podía salir porque en esas condiciones nadie me iba a querer en una tienda para comprar algo. Entonces solo encontré una amiga, que ni era amiga, de Nicaragua, una conocida, que me llamó y me dijo, yo te voy a poner en la puerta, afuera en la puerta, toda la comida de la semana para que tú no te preocupes. O sea, era una pre-COVID lo que tuviste, aislada y ya en algún país aislada. Exactamente. Eso fue una de las primeras cosas que yo dije, oh, en aquellos tiempos tenía otras creencias y no estaba tanto en la fe que tengo hoy en Dios. Y yo decía, ¿será un castigo? No fue un castigo, fue una bendición. ¿Sabes por qué? Porque sí. Después tuve mi niño. ¿Qué tal que me hubiera dado la varicela cuando estaba embarazada de mi niño? Entonces, pero como que fue una bendición que fue a los 27 años y no a los 35 cuando tuve al niño. ¿Y te fue difícil integrarte, buscar trabajo? Porque, ¿para qué vamos a andar con cuentos? En esos años en Cuba mucha gente andaba buscando dónde arrancar, dónde irse. Y era famoso que Canadá era muy acogedora con los migrantes. ¿Viviste esa experiencia? ¿Fue así? ¿Es tan acogedora? ¿Son acogedoras las ciudades, la sociedad? ¿Cómo es el gobierno en su política de captación de talentos? Mira, Canadá yo diría que yo no he vivido en otros países, pero uno de los mejores países para vivir desde el punto de vista de sus programas sociales, comunitarios. Sí me fue bien desde el punto de vista de las amistades que logré, que aquí no he podido lograr ese tipo de amistad y ya llevo casi 10 años. Aquí también. Aquí es Estados Unidos, porque después vamos a hablar de que te cambiaste a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos. Eso conservo como un tesoro, mis amistades, que aquí no he logrado ese tipo de compenetración o de compatibilidad con otro tipo de personas, o con otro tipo, ya sean masculinos o femeninos. Pero voy a robarle las palabras a un colega que tú debes recordar muy bien porque fue tu entrevistador cuando tú ibas a hacer la prueba de periodismo. Rodeiro. No sé si todavía trabaja en el Nuevo Herald. Yo visité el Nuevo Herald en el 2008, después seguro que tú vas a querer saber de mi experiencia de mi visita a Cuba. Y él me dijo una cosa, tienes que venir para acá porque Canadá es un país frío por dentro y por fuera. Álvaro, Canadá es súper aburrido. Perdón de los canadienses que nos escuchan, a los quienes admiro por vivir ahí todavía. Y eso que digamos que tú no eres una de las mujeres más divertidas que yo he conocido. No, 5 de la tarde,
5 de la tarde, diciembre de noche. No se ve el sol, no tienen vitamina D la gente. Depresión total. Que Mucha depresión, mucha depresión, sufrí por años de depresión en Canadá. ¿verdad? Uh-huh. ¿Y esa depresión era por el clima o también te afectó la ausencia, estar sola, los temores del recomienzo? Por- Lo único que me mantenía muy motivada eran dos cosas. Tuve trabajos muy lindos y de hecho te voy a hablar de un programa de televisión que hice, un show de televisión, y iba mucho a la YMCA. No sé si sabes lo que es la YMCA, es en Norteamérica, es un gimnasio, una cadena de gimnasios, pero el acronismo es que es de Asociación Cristiana, de este tipo de gimnasio. Yo iba y me mantenía, tenía muy buena figura, tenía el tiempo, yo me pasaba 2 horas en el gimnasio. Primero hacía mi clase de aeróbico por 1 hora, luego corría por media hora y después media hora en la piscina. De 2 horas de ejercicio físico a media hora que hago ahora, imagínate, por eso he engordado tanto. Eso me mantenía viva y activa. Pero sí sufrí mucho de depresión por toda la combinación de lo que me acabas de decir, el hecho de estar sola hasta que conocí a lo que es mi actual esposo hoy. El estar sola, el ser emigrante. Los canadienses son un poquito, ¿cómo diríamos? Interesante, vamos a decirlo de esta manera, porque ellos son, ahí aprendí la diplomacia, es la escuela de la diplomacia, a donde fui, son los maestros de la diplomacia, pero no son tan como ellos te sonríen. Son antiemigrantes, no todos, te estoy hablando de lo que yo experimenté en trabajos que yo tuve. Son tan inmigrantes como los que hay aquí en Estados Unidos. Y no, de hecho, Migración de Canadá no quiere a los emigrantes. Ellos le hacen pasar por un proceso. Ellos quieren emigrantes que vengan preparados. Correcto, tú lo has dicho bien, preparados, con buenas credenciales, buenos profesionales, que ya incluso hablen el idioma, pero cuando esos profesionales llegan allí, ni te imagines que van a trabajar en sus profesiones. Si tienen suerte, sí, pero al principio van a las fábricas. O sea, es un país, como se dice en inglés, tricky. Y ya te digo, tengo mucho amor para que los canadienses no se me enojen y pierdan mis amistades de Canadá. Y como es un día de acción de gracias que se celebra sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, algo bueno en Canadá, conociste a tu esposo, formaste tu familia, tuviste a tu hijo y se te ocurrió por alguna razón probar entrar a Cuba. Aquel episodio no te salió bien. Y el resultado de eso lo terminaste denunciando en la prensa en Estados Unidos. Hay un artículo por ahí en internet dando vuelta donde dice en Cuba no nos quieren, pero sí quieren mi dinero. Primero, ¿no tuviste nunca el temor de que esto te hubiera pasado antes de exponerte a lo que pasó y después contaremos? ¿No tuviste miedo a ir a Cuba y que no te dejaran entrar antes de que ello ocurriera efectivamente? Por supuesto, sí, yo estaba segura de que no me iban a dejar entrar. Eran deseos de presentarle a mi bebé, a mi niño, de 8, 9 meses creo que tenía, a mis padres que no podían ir a Canadá. Que eso me llevó a tomar la decisión de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo primero que pasó, Álvaro, fue, que esto no lo sabe casi nadie, cuando me mando a hacer el famoso pasaporte, yo nací el 10 de mayo, pero en lugar de ponerme 10 de mayo, me pusieron 5 de octubre. O sea, lo pusieron a la inversa. Y cuando yo ya eso fue para mí una señal. Yo dije, aquí las cosas no están bien. Entonces devolví el pasaporte y ya me lo mandaron bien con el permiso, el cuño, todo estaba bien. Cuando yo estoy en el consulado, yo le pregunto, ¿usted está segura que me van a dejar entrar? Y dice, bueno, tienes el permiso. Ya esa manera así en que, bueno, ya tienes el permiso, yo dije, no estoy segura que nos van a dejar entrar. De hecho, acordamos mi esposo y yo que yo fuera de primera, porque yo dije, ¿qué tal que tú con el niño vayas de primero? Tú sabes, a las ventanillas de migración. Y a ustedes los dejen pasar y después yo me quedé afuera. Entonces yo fui de primera y efectivamente cuando llegué a la ventanilla se formó
Dime qué te diré. Empezaron. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la razón que te dio el gobierno de Cuba para no entrar a la isla con tu niño pequeño? Bueno, después que me tuvieron un buen rato en la dichosa ventanilla esa, y después que me hicieron llenar un montón de papeles antes de llegar a la ventanilla, que llenan todos los cubanos, me imagino, cuando llegan, nos aislaron. Y empezaron a buscar gente, a llamar al jefe, al sargento, no sé la orden militar, cómo cuál es el orden. Bueno, vino uno que era un sargento y me dijo, ¿cómo tú te fuiste? Y yo le expliqué, solamente le dije, bueno, yo era periodista en Cuba y me quedé en el 99 en Canadá. Y me dijo, de la manera en que usted salió, usted no puede entrar a la República de Cuba, no reúne los requisitos. Entonces yo le digo, ¿pero qué requisitos si me acaban de dar el permiso? Eso es un error del consulado, no te lo debieron dar. Entonces mi esposo viene de otra cultura, de otro país. No, pero ¿cómo nos van a hacer esto? Venimos con un niño, esto es una violación a los derechos humanos, bla, bla, bla. Y yo le dije, mira, no discutas con ellos. Uno, no tiene sentido. Y en segundo lugar, yo, aunque me digan que sí, no voy a entrar, porque ya esto no son vacaciones. Entonces sí sucedieron las cosas y después interesante, que creo que está en el artículo que escribí para el Nuevo Herald. Me robaron todo un maletín o toda una maleta con las cosas mías personales. Todo lo que se perdió fue lo mío personal. Y cuando la aerolínea hizo la gestión para reclamar el equipaje, cuando llegó a la casa, Álvaro, da risa. Por ejemplo, hicieron pomos de perfume que yo llevaba. Me mandaron la tapa de los pomos de perfume, los creyones, la tapa de los creyones. O sea, un bandana. O sea, hubo una burla deliberada, una humillación deliberada. Correcto, correcto. No fue que se perdió porque se le pierde de casualidad a otras personas que han sufrido, han pasado por eso. Lo hicieron a propósito porque fueron mis cosas. Entonces nosotros decíamos, bueno, es un país que no tiene comida y lo que más llevábamos era comida, chocolates, caramelos, eso vino intacto. Ahí no se perdió absolutamente nada. Y eso iba sin candado, tú sabes que la gente lo enrolla en papel eso Sí. de celofán o de lo que Celofán. Nada, no tocaron nada, solamente lo mío, mis pertenencias y como te lo estoy contando. Oye, después de haber pasado todo eso, decides aventurarte a un nuevo comienzo, te vas a Estados Unidos y vuelves a empezar en Estados Unidos de cero, pero ya con una segunda carrera, estudias una segunda carrera, te vas a un segundo país. ¿Cómo te ha ido la vida con esa segunda carrera y ese segundo país? O tercer país. Tercero, maravilloso, Álvaro. Vivo en una ciudad que me encantaría que pudieras venir y pudiéramos compartir. Rodeada, me recuerda mucho Cienfuegos, en el sentido de que está rodeada de agua. Todo lo que más hay aquí es San Petersburg y todo lo que tenemos, muchas playas, muchos lagos, muchos parques. Y Cienfuegos así, es una bahía de bolsa y todo está rodeado de agua. Me recuerda muchísimo Cienfuegos y me siento como si estuviera en Cienfuegos. Me siento que estoy en el paraíso, yo le llamo el paraíso. Y profesionalmente sí me ha ido bien, gracias a Dios, hasta el día de hoy. No me ha faltado trabajo, a pesar incluso del COVID. Y bueno, en Canadá, déjame regresar un poquito a Canadá, porque me quedé preocupado, yo me preocupo mucho, ya eso tú sabes. Para que no me entiendan mal y no suene como que soy desagradecida y estoy viendo otra vez las manchas del sol. Agradezco mucho Canadá porque me abrió las puertas, a pesar de todos los pesares. Pero bueno, en fin, vine aquí buscando el sol, el calor, la cercanía a lo mío. Y además porque tengo familia aquí. Tengo una tía, tengo mis primos, sus hijos. Y me siento muy bien aquí, la verdad. Maravillosamente. Es lo más cercano a esa Cuba a la que no te dejaron entrar, me imagino. Sí, pero ¿sabes qué, Álvaro? Después de todo... Ese sí no sonó muy convencido, sí. Quedo pensando, ¿sabes lo que pasa? Que después de todo yo me alegro que no me hayan dejado entrar. ¿Sabes por qué? ¿Qué tal que no me hubieran dejado salir? Es el miedo de mucha gente que emigra. Oye, estudiaste recursos humanos.
Y bueno, tienes trabajo, incluso en medio del COVID, todo eso, hiciste tu segunda carrera. ¿Sientes nostalgia por el periodismo o es una etapa de la vida superada? No, creo que me siento una gente muy sana, que he sanado todas las heridas o todas las que he superado, todas las adversidades que he tenido en la vida, los tropiezos, los sufrimientos. Me siento muy positiva, veo la vida de una manera diferente. Para nada extraño el periodismo, en lo absoluto. Para nada. Dices que te sientes que has sanado de las heridas, y ya que tú misma lo hablaste, voy a hablar de dos cosas. ¿La depresión disminuyó, desapareció en Estados Unidos? Por supuesto. El Sí. vitamina D. Y lo otro, tú dices que sanaste, pero yo leyendo ese artículo, además de la lógica e indignación que cualquier ser humano que es humillado de esa manera para entrar en el país que nació en su casa, exhala esa cantidad de rabia. Pero yo leía rabia ahí. ¿Sanaste esa rabia o te jodieron para toda la vida? No, para nada. Sí los perdono porque no se me olvida, pero como te dije con Diego Méndez, para mí están perdonados, están haciendo su trabajo y, y sabes cuál es el trabajo. Depende del tirano de turno que te toque, porque yo conozco gente que han sido, que incluso han desertado de una manera difícil como deserté yo o como me fui, no quiero usar esa palabra, desertar, pero se fueron de una manera, eran gente más comprometida incluso con el país, con la revolución, y han regresado. Y a mí, a esta pobre infeliz. Que no mataba una mosca. Ni he escrito para ningún periódico en contra de Cuba. De hecho, cuando... Excepto el episodio de la... Correcto, que me obligaron. Eso es lo único. Y eso fue lo que les dije en el aeropuerto. Yo tuve la posibilidad de, en lugar de quedarme en Canadá, irme a Miami. Allí me estaban buscando como locos para entrevistarme y no me encontraron. Y hubiera estado trabajando en cualquier medio de prensa de Miami en contra de ustedes. Y yo no lo hice y lo pude haber hecho. Pude haber aprovechado la oportunidad de que me estaban buscando y no lo hice. En Canadá me querían entrevistar igualmente. Y yo nunca di una entrevista donde yo hablara mal del gobierno de Cuba. Jamás. Y así todo no me dejaron entrar. ¿Has intentado, esto fue en qué año? ¿Ocurrió en qué año? 2008, la no entrada. 2008, han pasado 12 años. ¿Intentaste en estos 12 años o no te expusiste? ¿No te quisiste exponer? Porque siento que es como que tú me invitas, yo llego a tu casa y tú me botas de tu casa. Yo no voy a ir de nuevo a buscarte. Claro. Oye, termino, Lice, siempre esta conversación de Diáspora Radio con una pregunta que viene ahora como anillo al dedo. Dijiste que no has pedido porque para que no te echen de la casa y todo, pero ¿te gustaría volver a Cuba? ¿Volverías a Cuba si el gobierno cubano te diera la entrada? Por supuesto, y ¿sabes cómo me gustaría regresar? De la misma manera en que salí, con una delegación. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Con un, Explica. con un grupo de personas que Ajá. logre coordinar algo, que yo logre reunir no sé, es una idea que se me ocurrió, pero me gustaría ir en grupo, un grupo que yo pueda presentarle lo que es Cuba, porque mucha gente tiene una imagen de lo que Cuba es, pero no de la realidad de Cuba. Entonces hay muchas personas, muchísimas interesadas en ir a Cuba a conocer esa realidad, convivir con la gente, comer lo que come la gente, dormir como duerme la gente, en las condiciones en que la gente vive. Hay mucha gente aquí interesada en eso, no en ir a un resort o no ir a un hotel de 3, 4, 5 estrellas. Y eso sí me gusta, hacer un grupo de ese tipo, de gente que quiera conocer lo que Cuba realmente es. Si vuelves a entrar a Cuba, te dejan volver a entrar a Cuba, sería solamente por eso, ocasionalmente, de vacaciones. ¿No volverías a vivir a Cuba? ¿Tú volverías? Yo soy el que estoy entrevistado.
Pero la pregunta es relativa. Un día me entrevistas y yo te respondo. Ok. A vivir, ¿no? ¿No? Uh-uh. Ni aunque cambien las condiciones, ni aunque cambie la política, ni aunque cambie el sistema, ni aunque el Partido Comunista sea el órgano rector de todo. No creo, Álvaro. Vuelvo y te repito, me siento como en casa aquí. Esto es un paraíso para mí y ya te digo, como quiera que se facilitaron las cosas para que yo hubiera llegado aquí, ha sido toda una bendición. Me siento muy bendecida, muy bien. No tengo que buscar nada en ningún lugar, en ningún otro lugar. Oye, Lisette, te quiero agradecer y no te voy a robar más tiempo porque sé que has hecho un espacio en este Día de Acción de Gracias, que estás encerrada eh, para conversar conmigo, mientras tu familia está esperando, me imagino, para comer el pavo. No hacemos pavo, Álvaro. No, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para la Acción de Es Gracias? muy seco el pavo. No, en serio, nada más lo comemos, todos los años tenemos la tradición de que vamos a casa de unos amigos y ellos hacen pavo, pero hacen otras cosas también, otra Ah, carne y de diferente manera. Pero este año por la situación del virus no nos pueden invitar. Entonces nos quedamos aquí en la casa y sencillamente nos compramos unas sopitas de pollo, de comida marina, de camarones, y eso es lo que hemos estado comiendo. Eso ha sido ah, una acción de gracias. ya. Oye, cada vez que converso con alguien que me entusiasma y me emociona, me cuesta cortar, pero lo último, ya que hablas de lo que come, de una tradición que es norteamericana, que no es nuestra, ¿conservas alguna tradición cubana? ¿O, o ya te quedaste con cosas, con una mezcla entre cosas canadienses, americanas, algo de Cuba? No para nada, la cocina cubana. De hecho, yo le digo a mi niño, tú tienes mis genes, porque el congrí, el picadillo, la ropa vieja, todos esos platos que tú sabes muy típicos nuestros, el tostón o no sé cómo ustedes Sí, dirán, el plátano frito, la yuca, todo eso es lo que nos encanta. ya. Dice Dianelli, seguro preparó un flan. Los postres. Mi flan, ese flan ha estado por todo San Petersburg. Cada vez que nos hacen un evento, ahí me aparezco con el flan. Gracias, amiga. Oye, ya que está Dianelis ahí, Dianelis fue compañera tuya de piso, ¿no? Sí, de cuarto. De cuarto, en la Universidad de La Habana, en EFI Tercera, un edificio maravilloso de 24 pisos, nacionalizado por la Revolución, y ahí a la orilla del mar, donde vivimos los desesperanzadores 5 años que cambiaron el mundo tras la caída del muro de Berlín. Así es. Dianelia es mi amiga, todavía lo es. Lamentablemente, ella está en Miami, son casi 5 horas de manejo. Por eso te decía aquí, en el lugar donde yo vivo, en San Petersburg, tengo una sola amiga, pero no, Dianelia es mi amiga de la vida. Única. Es de los amigos que se hacen para toda la vida, aunque las distancias existan. También para ti, a mí me encantó reencontrarme contigo, Eliseo, después de tantos años. Te tengo mucho cariño y afecto y te recuerdo como siempre fue con el mismo cariño de esos años que fueron tan difíciles pero que también fueron muy bonitos. Ok, te lo agradezco yo a ti inmensamente, me ha encantado hablar contigo, el tiempo como que ha pasado como nada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ya de hecho están apareciendo cositas que bueno, después vamos a hablar. A raíz de todo lo que has publicado, ¿Sí? me has dado una gran oportunidad. En lugar de tú pensar de que has tenido la oportunidad de hablar conmigo, no. Y he aprendido a usar Instagram contigo. Oye, entonces, un beso, disfruta este día de Acción de Gracias en tu familia, un saludo para tu familia, la de Estados Unidos y la que sigue en Cienfuegos, y para los que nos han acompañado, muchas gracias por acompañarnos a Lisette y a mí en este capítulo de Diáspora Radio, y el próximo jueves volvemos con otro invitado. Lisette, que lo disfrutes. Ok, gracias, gracias. Chao, chao. Chao.